Desayunaba con un amigo y se percató que un sicario iba contra él. Esta noche en Impacto Directo le contamos este caso ocurrido en La Reformita que enluta a una familia guatemalteca. Que lo que hoy el Ministerio Público les va a venir a decir son mentiras, porque ellos saben de que la jueza cometió una gravedad. Fernanda Bonilla toma la palabra y pide sacar a la jueza que la mandó a juicio. La petición no tiene eco en el caso que se lleva por el asesinato de Melissa Palacios. Otro derrumbe entre La Hincapié y Boca del Monte deja colapso en el sur de la capital por bloqueo, mientras que en las rutas alternas los conductores hicieron tráfico de hasta 4 horas en la mañana. Porque ya nosotros los mayores ya no tenemos otra entrada, por decirlo así, sino que solo las pensiones que nos dan. Transportistas de la capital piden un subsidio para dar gratis el pasaje para los adultos mayores. Presionan al gobierno para acceder, pues de lo contrario los mayores deberán pagar. Estados Unidos lanza video donde exalta su trabajo con las deportaciones usando imágenes y el tema musical de la serie animada Pokémon, que dice hay que atraparlos a todos. Buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo. Yo soy Germán Galindo, cubriendo de nuevo a Alexis Ponce, que está en un merecidísimo descanso, pero que ya la próxima semana regresará con nosotros. Hoy en plató está conmigo Jorge Granados, médico y abogado experto en criminología. También está Nidia González, mercadóloga y coach de vida, y Jairón Salguero, actor y comediante. Hoy tenemos un programa lleno de información. Hay muchísimas noticias de las que tenemos que hablar, y es que vamos a arrancar con el ataque a un piloto de taxi pirata que fue asesinado en la colonia La Reformita, en la zona 12 de la capital. Fue víctima al intentar escapar, pero los sicarios le dieron alcance en un comercio y le dispararon a quemarropa. César Augusto Argueta, de 35 años, desayunaba en un comedor como todos los días. Sin embargo, algo cambió durante la mañana de este martes, y es que 2 hombres armados ingresaron al comercio. Al percatarse, Argueta trató de huir y salió corriendo, pero los sicarios desenfundaron su arma en su contra. El ataque se registró en la 7ª Avenida y 5ª Calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 de la ciudad. A pesar de los esfuerzos de los bomberos municipales, se determinó que debido a las heridas de bala, Argueta había dejado de existir. Luego del ataque, se logró establecer que la víctima era piloto de un taxi pirata que circulaba en el sector. Además, testigos comentaron que Argueta reconoció a sus atacantes. Una cámara de seguridad captó el momento justo cuando Argueta corría para huir de los sicarios, previo a que le dieran alcance. En la imagen se observa que viste un sudadero blanco, pantalón negro y tenis negros. En el lugar también se atendió a una segunda víctima con varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo. El hombre fue identificado como Rafael Salvador Martínez Álvarez, de 42 años. Fue trasladado en estado crítico al Hospital del Seguro Social. Las pesquisas de las autoridades apuntan a que se trató de un ataque directo contra Argueta. Entre las posibles hipótesis destaca la extorsión y una rivalidad entre pandillas, tomando en cuenta que reconoció a sus agresores. Para Impacto Directo, reportó Lourdes Arana. De nuevo ataques contra taxis piratas, de nuevo varias víctimas en esta situación que estamos viviendo de tanta inseguridad. Jorge, como experto en criminología, la nota dice que la víctima incluso llegó a reconocer a sus atacantes. Son sicarios que le dieron la vida, pero de nuevo estamos hablando de un caso en contra de un taxi pirata, que ya en este programa hemos dicho que son sinónimos de peligro. Así es. De hecho, no es la primera vez, como bien lo señalas, Germán. Y aquí el problema está también en que si tenemos un Ministerio de Gobernación, que a su vez tiene a una dirección de la Policía Nacional, a la División de Investigaciones Criminalísticas, hay mapas de criminalidad, o sea, mapas o llamadas áreas rojas dentro de la misma ciudad de la capital y en los departamentos, donde todos sabemos que cualquier día de la semana y a ciertas horas especialmente ocurren hechos armados de esta naturaleza. O sea que las medidas de prevención que deberían de haber, como por ejemplo patrullaje, poner cierta atención a áreas como La Reformita, zona 18, zona 12, zona 19, deberían de ser obligadas y obligatorias, toda vez de que se pone en vulnerabilidad no solamente la vida de los taxistas, que obviamente arriesgan su vida en una labor tan importante como es el transporte colectivo, dado que en Guatemala prácticamente o literalmente no hay, sino que también de las personas, los transeúntes, que pueden ser víctimas
de lo mal llamado un proyectil o bala perdida. Claro. Pero es otra cosa más que cuando alguien dispara y el proyectil impacta en personas que ya ha cobrado con anterioridad la vida de muchas personas y de niños. Que aparte, Jorge, pues es uno de los riesgos que se corre cuando se sube una persona a un taxi no registrado, a un taxi pirata, que sabemos que es bien sabido que son usados por las pandillas como medio de ingresos de dinero, ¿no? Niri. Sí. Mira, la verdad es que esta nota es bastante repetitiva, como lo hemos repetido, valga la redundancia, pero ya hasta el cansancio se ha dicho todo lo que es las extorsiones, lo que es el uso de los taxis piratas, lo que es los asesinatos entre ellos. Entonces, creo que si ya hay mapas o áreas rojas donde el Ministerio de Gobernación sabe dónde hay más peligrosidad, entonces creo que lo más correcto aquí sería que ellos tomaran algún tipo de acción, pero eso sería algo ideal, ¿verdad? Pero no pasa todavía. Claro, no solo no pasa, Jairón, también no podemos, normalmente es muy difícil recomendarle a la gente que no se suba a estos taxis cuando no hay transporte público, pero siguen siendo sinónimo de peligro, no solo el taxi, sino también la Reformita, ¿no? Es una colonia, como lo decía Jorge, zona roja. Pero sí hay cómo reconocerlos. Yo esto más veo que es lío de entre pandillas, ¿no? Porque tanto una mara como la otra tienen sus taxis, uno le quita el chance al otro o invade el sector. Si entre mismos taxistas legales vapulean a los Uber, por ejemplo, si se meten a ciertas áreas, esto es lío de pandillas. Pero es fácil reconocerlo. Usted ve esos carritos cuadraditos, que tener un carro de eso ya debería contar como antecedente penal, ¿verdad? Buenísimo. Digo yo, pues, entonces... La firma. Sí, ya es más fácil reconocer. De hecho, allá por mi casa hay un señor que tiene un carro de estos cuadraditos. Yo te he visto un carro así, y le puso un letrero que decía, no soy taxista ni marero, le puso. Entonces, ¿verdad? Es fácil reconocerlos. Claro, y al final no solo son los taxis piratas los que corren peligro en esta situación. Al final la víctima la esperaron, ya que desayunaba en un comedor y ya lo tenían controlado, es lo más probable. Así como fue un piloto de taxi pirata, pudo haber sido cualquier otro ciudadano. Así es, no, y muchas veces el tema reiterativo, ¿qué pasa con el control que debería tener la municipalidad? Porque ellos tienen que tener licencias para poder tener rutas ya debidamente autorizadas sobre las cuales deben de ir y venir. ¿Qué es lo que pasa con la supervisión que debe tener la policía? Pero en este caso hablemos de la Municipalidad de Guatemala, que es quien otorga esas rutas. O sea, yo nunca he visto que se les detenga o si no, pues que alguien me corrija, pero que haya una verificación de quién es el piloto, si tiene licencia de conducir, las condiciones del vehículo, que muchas veces van con las llantas lisas. Dejemos eso, el tema es... Mucha gente adentro. Mucha gente adentro, como estaban los vidrios polarizados, se entiende esa Pero parte es que también. es taxi pirata. Van 8 o 10 personas. Por eso es pirata. Pero poner Está obviamente la seguridad del ciudadano que quiere hacer uso de su transporte, que por derecho no tiene otra forma de llegar Pero a ¿qué su va a casa decir la o al trabajo? municipalidad si la municipalidad no te da transporte público? Pues por eso ¿Verdad? mismo. No ahorita autorizaron 17 nuevas rutas, supuestamente. 17 nuevas con 100 buses para una ciudad que ya somos casi 4 millones de habitantes, si contamos los alrededores. O sea, 100 buses, perdónenme, pero No es nada. si la municipalidad brindara sistema de transporte eficiente, Así es. ¿Seguro? rápido y seguro, o sea, el tráfico disminuiría un montón. Yo no sé vos, pero yo, por ejemplo, dejaría mi carro. Claro. Si hubiera Claro, transporte. no hay Pero falta aquí a que las hagan de 7 que- de la noche ya no hay transporte. Sí. No, y copiar el modelo. Es complicado, pero sí, creo que también tenemos que tener en cuenta justo esa responsabilidad que le tenemos que otorgar a la municipalidad para que nos dé, precisamente por lo que estamos pagando los impuestos, que es un medio de transporte público seguro y confiable, porque al final todos lo necesitamos. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero al regresar hablamos del caso de Melissa Palacios, que es un caso que hemos cubierto en este programa en varias ocasiones. Y ya lo obtuvieron María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, quienes buscaban separar del caso en su contra a la jueza que los envió a juicio. Magistrados de la sala confirmaron a la juzgadora. Bonilla y Marroquín son acusados del crimen en contra de Melissa Palacios. Sin el casco protector y el chaleco antibalas, llegó María Fernanda Bonilla a la sala de audiencias, donde se conocería una acción legal para dejar fuera del caso en su contra a la jueza Carol Yesenia Berganza. A través de sus abogados, Bonilla y Luis Marroquín argumentaron que la juzgadora el 2 de septiembre pasado emitió opinión en el proceso y además por haber conocido la audiencia donde los envió a juicio por asesinato y no por homicidio en estado de emoción violenta para ella
y encubrimiento propio para Luis Marroquín. Ambos son acusados del crimen de Melissa Palacios ocurrido en julio de 2021 en Zacapa. Fernanda Bonilla señaló a la jueza de violentarle sus derechos. Le correspondía a la jueza Carol Berganza Chacón llevar a cabo la audiencia a la cual mi persona iba a someterse a una aceptación de cargos, en el cual ella entró en una gravedad, ya que violentó mis derechos. Violentó mis derechos, honorables magistrados. Perdonen por donde lo queramos ver. Las declaraciones de Bonilla también alcanzaron al Ministerio Público. Que lo que hoy el Ministerio Público les va a venir a decir son mentiras, porque ellos saben de que la jueza cometió una gravedad y más, sin embargo, primeramente, ustedes son filósofos del derecho y conocen del derecho, conocen del derecho, y yo les pido a ustedes, honorables magistrados, que se apeguen a la ley, que por el que dirán las redes sociales. Honorable acusada, como lo hice ver en las reglas de abstinencia y al concederle la palabra, le indiqué que única y exclusivamente se puede concretar a los incidentes de recusación planteada. Así que por favor, al respecto, y si no tienen más que intervenir, de acuerdo. Por lo tanto, solo solicito que a la hora de entrar a conocer, ustedes se apeguen a la ley y que al resolucionar puedan declarar la recusación con lugar a favor de mi persona. El Ministerio Público y el Instituto de la Víctima refutaron los argumentos de los abogados de Bonilla y Marroquín y pidieron a los magistrados que declararan sin lugar el recurso legal planteado. Luego de analizar los argumentos presentados, los magistrados resolvieron sin lugar la recusación planteada y confirmaron a la jueza Carol Berganza en el caso. Aún queda pendiente que se programe la audiencia, donde se conocerá la fecha del inicio del juicio en contra de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín. Con imágenes de Emilio Chan, informó para Impacto Directo, Elmer Vargas. Es increíble realmente la prepotencia con la que esta acusada sigue hablando ante los jueces. Jorge, explícanos tal vez qué es lo que pidió, qué es lo que pidieron ella y su abogado, cuál es este recurso y para qué les iba a servir. Claro, para hacer una pequeña referencia histórica que vale la pena hacerla, ella en el año 2021 es capturada en Antigua Guatemala junto con Luis Marroquín y es ligada a proceso penal por el delito de asesinato. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, hace 4 años, ya existían los medios para poder probar que había alevosía, ventaja y premeditación. Y así fue ligada a proceso. En una audiencia posterior, para evitar los tecnicismos jurídicos, un juez le cambia el delito penal y se lo cambia de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta, donde la abogada que la representa hace pensar al juez de que fue un estado de emoción violenta por el cual ella le quita la vida a Melissa. Por lo tanto, el tipo penal, o sea, el delito al cambiar, aplica para la vía especial de aceptación de cargos, que no es otra cosa más que si yo o la persona, acusada en este caso Fernanda, acepta los cargos de que ella le quitó la vida a Melissa, se le reduce hasta en un 50% la pena carcelaria. Entonces, de 8 años podía ser a 4 años. ¿Qué es lo que sucede? Que el problema era previsible que se fuera a dar, Germán, porque ella ya, a pesar de los recursos que se agotaron en Zacapa y en Chiquimula, los jueces allá determinaron que el delito sí era homicidio en estado de emoción violenta y con ese delito se traslada al juzgado de mayor riesgo a Guatemala. Entonces aquí la jueza tenía la obligación, obviamente, y eso estamos de acuerdo, que escuchar el tema, si la ley lo contempla, por supuesto, de poder establecer si había una aceptación de cargos por parte de ella, o sea, aceptar en modo, tiempo y lugar, de manera voluntaria, que le había quitado la vida a Melissa Palacios. Pero ojo con esto, el Código Procesal Penal 491 ter, que es el artículo que le da vida a esta vía especial de aceptación de cargos, establece que también si el Ministerio Público, o en este caso el querellante adhesivo, que es el Instituto de la Víctima, aporta elementos que puedan ser suficientes para pensar que el delito no fue un homicidio de estado de emoción violenta, sino que fue un asesinato, la obligación de la jueza era cambiar
cambiar el delito, que es lo que hace correctamente. Modifica el delito de omisión en estado de moción violenta, como viene de Zacapa y de Chiquimula hacia Guatemala, y lo modifica a asesinato. Por lo tanto, la jueza jamás rechazó la aceptación de cargos. Ese fue uno de los argumentos que esgrime la abogada y Fernanda Bonilla. De hecho, ni lo llegó a conocer, porque para la jueza Berganza fue suficiente, por demás suficiente, más cuando escuchamos todos los audios de cómo está torturando a Melissa, más todo lo que escuchamos de evidencia que presenta el Ministerio Público, que era suficiente para creer que era un asesinato. Había premeditación, alevosía, ventaja y todos los elementos como la tortura. Por lo tanto, lo que hoy pretendía la defensa de la procesada, que es Fernanda Bonilla y Luis Morales, era recusar, o sea, era apartar a la jueza Berganza para que otra jueza lo conociera, argumentando dos cosas: enemistad. Eso jamás lo probaron. Presentaron un escrito, ahí lo trasladaron los medios, pero el escrito solo decía que había enemistad. Pero si yo digo que soy enemigo de alguien, tengo que decir por qué es enemigo. Claro. Porque hay una deuda, porque me amenaza de muerte o algo. No lo pudieron probar. Y lo segundo, ella dice que se le violentaron sus derechos porque no se le escuchó su aceptación de cargos. Perdón, es estúpido pensar eso, porque si hubiéramos escuchado primero lo que decía los abogados de Fernanda Bonilla, la aceptación de cargos, hubiéramos tenido que escuchar primero los audios, escuchar todo lo que pasa con Melissa Palacios, y la juez hubiera tenido que obviamente otorgarle la medida sustitutiva y dejarla obviamente fuera del proceso penal. Claro. Lo correcto era lo que hizo. No rechazó la vía de aceptación de cargos, simplemente no lo consideró pertinente porque el delito, al ser asesinato, ya no aplica la vía especial de aceptación de cargos. Claro. Y al ya no aplicar la vía de aceptación de cargos, actuó como el derecho corresponde. Ahora viene la audiencia, lo que es la presentación de medios de prueba, donde ya oficialmente el Ministerio Público, el Instituto de la Víctima, que es el querellante adhesivo, y también obviamente las partes procesales, los sujetos procesales, presentarán los audios, testigos, fotografías, para que ya, ahora que sí va a haber un juicio, porque juicio no ha habido, sí pueda determinarse la responsabilidad de Fernanda Bonilla y de Luis Morales en el asesinato, ahora sí con la palabra y con el delito asesinato cometido en contra de Fernanda Bonilla, aunque ella de Melissa Palacios. Con eso sería suficiente. Claro, es un caso que hemos analizado y que hemos comentado en varios programas aquí en Impacto Directo. De hecho, Jorge, te agradezco por esta explicación. Tenemos que ir a la pausa, pero gracias por la explicación. Espero que ustedes también sigan el programa para poder seguir actualizándose con esta información. Litana colapsó hoy, luego de que durante la madrugada se registrara un derrumbe de grandes proporciones en el kilómetro 11.5 de la ruta que conecta Boca del Monte con la capital. Además, una vivienda se encuentra en riesgo debido al deslizamiento de tierra. Alrededor de las 5 de la mañana de este martes, un derrumbe de grandes proporciones se registró en el kilómetro 11.5 de la carretera que conecta a Boca del Monte con la capital. El deslizamiento de tierra bloqueó por varias horas los 3 carriles, provocando que el paso quedara inhabilitado. Además, debido al deslizamiento, una vivienda se encuentra en riesgo y se analiza la situación de 50 casas más que se encuentran cercanas a donde ocurrió el deslave, para determinar si son habitables o no. Maquinaria pesada trabajó por varias horas para retirar los escombros. Durante este tiempo, automovilistas hicieron largas filas para pasar. Muchos de los usuarios prefirieron caminar para llegar a sus destinos, y es que alrededor de 80,000 vehículos pasan a diario por este sector y tuvieron que ser desviados por vías alternas. Según información proporcionada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, los suelos se encuentran saturados en un 90% o más en todo el territorio nacional, lo que provoca la vulnerabilidad de los terrenos. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, informó que se está desarrollando el informe técnico, el cual presentará las conclusiones acerca de la situación actual del talud y las recomendaciones puntuales para las autoridades correspondientes. Con imágenes de José Sánchez, reportó para Impacto Directo, Lourdes Arana. Y además también hemos tenido lluvias intensas que azotaron el norte y nororiente del país y que han provocado el desborde de los ríos Polochic y Caabón. Las inundaciones han afectado a comunidades de Alta Verapaz, Izabal y Petén. En el Estor Izabal, al menos 106 viviendas quedaron bajo el agua y se estima que unas 720 personas resultaron afectadas. El nivel del agua supera el metro de altura en algunos sectores, lo que obligó a las familias a evacuar y a refugiarse en las zonas más altas. Según la CONRED, también se reportan inundaciones en el Caserío, Betania, en Las Cruces Petén, en Agua Sucia 1 en La Tinta y en
en el caserío Xucup, en Panzós, Alta Verapaz. Desde el 19 de abril a la fecha, la Conred registra 1.869 emergencias relacionadas con la temporada de lluvias. Los incidentes acumulados ya dejan 46 personas fallecidas en todo el territorio nacional. Otro de los puntos afectados en las últimas horas es la ruta de Chisec en Alta Verapaz, que permanece sin paso a la altura de Secocpur. En ese lugar, incluso se observa a personas cobrando por transportar a los habitantes en balsas o cargándolos para poder cruzar. La jornada de intensas lluvias también dejó un conmovedor momento que estremeció a los guatemaltecos cuando en el kilómetro 11.5 de la ruta hacia Boca del Monte fue rescatado un perro que había quedado atrapado en un deslizamiento de tierra. El animal desorientado buscaba la manera de ponerse a salvo y en cuestión de minutos cayó algunos metros. Sin embargo, las autoridades se habían percatado del incidente y actuaron inmediatamente para ponerlo a salvo. Derrumbes, inundaciones, un perrito que casi cae y provoca una tragedia de la que estaríamos hablando hoy. Las lluvias se han venido bastante fuertes en estos últimos días, Nidia. Creo que la mejor noticia de las que tú mencionaste es la del rescate del perrito. Qué bueno que se pudo rescatar ese animalito porque realmente pues yo tengo 2 perritos en casa y los adoro y pobrecitos los perritos, ¿verdad? Necesitan mucho amor, mucho cariño, pero sí, con respecto a lo otro, creo que estamos en la peor época de lluvia, o sea, en cuanto a lluvias está ahorita más intenso que en otros meses anteriores y los días que van a venir también van a ser intensos, entonces esto no es algo que nos pueda sorprender, todos los años vivimos con esto, nunca hay una solución, las municipalidades lamentablemente no toman acción, los vecinos tampoco, ¿verdad? O sea, es un ciclo que nunca se acaba, claro. Lamentablemente, ¿verdad? Desde el 19 de abril, Jairón, 1.869 emergencias, lo leo para tener el dato exacto, en 5 meses, alrededor de 300 emergencias al mes, según la Conred. Es la época más complicada. ¿Qué precauciones deberíamos de tomar también, no? Ya sobre la marcha es bien difícil porque los desastres naturales, pues sobre todo en nuestro país, están a la orden del día. Lo importante sería que los gobiernos, porque hasta la fecha ningún gobierno ha hecho planes de prevención con respecto a esto, únicamente a atender las emergencias. Reactivos. Pero los problemas de reforestación, no hay reforestación en Guatemala y por eso los del DAVES, educar a la gente para la basura. Pueden hacerse programas de prevención para que los tragantes no se llenen. No se atraganten. No se atraganten, ¿verdad? En fin, hay que hacer más programas de prevención porque los inviernos en nuestro país cada vez están más fuertes y todavía no nos ha visitado ni una tormenta tropical, nos ha visitado un huracán. El momento que lo haga, otra vez vamos a lamentar muchas víctimas. Todavía falta Boca del Monte es algo que todos los años pasa, todos los años. Las casas que viven o las gentes que viven a la orilla de ese sector, desgraciadamente sus desagües los tiran a esa línea del barranco o de esa peña que vemos ahorita en pantalla. Entonces los mismos desagües van lavando la tierra, todo el año la están lavando. Imagínate que ese es un desagüe y que cuando llega la lluvia, porque como mezclan las aguas pluviales con las otras, ¿verdad? Las aguas negras, eso, te imaginas la cantidad de agua que sale en una sola dirección. Obviamente eso va deslavando. Boca del Monte todos los años el programa, ya un alcalde anterior quiso trasladar a la gente de ahí para otro sector y ellos no quisieron. Y en fin, es lamentable y no solo ahí, todo el tiempo es un calvario, todo el tiempo, no sé si les ha tocado pasar, pero uno llega a las 4 de la tarde, te dejan parar
lado, como 2 horas, 1 hora, para que pasen los Sí, hay policías. Qué pobre la gente por allá. Pero Sí, bueno. aparte del tráfico, pues los derrumbes, al final llevamos 46 personas fallecidas por estas emergencias. No estamos hablando solo de horas de tráfico, Claro. estamos hablando de vidas humanas que si bien la naturaleza no la podemos detener, sí podemos ser precavidos, ¿no? Sí podemos tomar Así es. precauciones. Ese tema es importante, Germán, porque ahí secundando ahí a mis colegas panelistas, lo que tenemos son planes de reacción, o sea, se da la emergencia y se atiende. Pero si sabemos que todos los años, especialmente hace 10 años, cuando el cambio climático empezó a afectar más a países tropicales como Guatemala y Centroamérica, tendrían que haber mesas interinstitucionales, donde, por ejemplo, gobernación departamental de cada departamento de la República, municipalidades, el COCODE, Consejos Comunitarios de Desarrollo, CONRED, Ejército de Guatemala, bomberos, o sea, Insibume, exacto, por supuesto, meterse en una mesa de trabajo en la que, muchachos, ¿qué es lo que vamos a hacer en este invierno? Miren las áreas que tenemos, así como tenemos mapas de criminalidad, también tenemos mapas de vulnerabilidad. Y el mapa de vulnerabilidad se determina obviamente por el desfogue de las aguas pluviales, temas de ríos que se crecen. O sea, sí sabemos, tenemos la capacidad predictiva de saber en dónde, cuándo y cómo es que se va a dar una tragedia. Y en la cual, como obviamente lo indicaste, Germán, 46 personas fallecidas. Entonces, una mesa de trabajos y presupuesto hasta donde todos sabemos hay suficiente. Es únicamente de poderlo destinar en las manos adecuadas y en las instituciones adecuadas para que hagan planes de prevención para cada invierno. No tiene solamente esta actitud reactiva de que hubo 46 fallecidos, que lo lamentamos, no lo pudimos anticipar. Eso es una falacia. Sí se puede anticipar. Lo que pasa es de que no hay una política, una estrategia, un plan para reducción de desastres, aunque se llame la CONRED, Yo le para evitar las agregaría muertes. algo más a eso. Tenemos que ir a una pequeña pausa, pero sí, desde Impacto Directo voluntad le pedimos que por favor tome sus precauciones a la hora de manejar. Si se encuentra con derrumbes, tenga mucha paciencia. Seguramente esta semana ha observado que algunos buses urbanos llevan mantas. Esta es una medida implementada por transportistas para exigir un subsidio con el fin de mantener el pasaje gratuito para los adultos mayores. ¿Cómo le afectaría ser adulto mayor y ya no contar con servicio de bus gratuito? Nos perjudica, sí, demasiado. Nosotros que somos pensionados por el IX, nos perjudica muchísimo, sí. Bastante, señor, porque ya nosotros los mayores ya no tenemos otra entrada, por decirlo así, sino que solo las pensiones que nos dan. Pues ese es el temor de los adultos mayores después de percatarse que las unidades del transporte público urbano ahora llevan unas mantas solicitando un subsidio para seguir brindando este beneficio. La medida se trata precisamente de un acercamiento que buscan transportistas de 17 empresas, quienes explicaron que desean reunirse con las autoridades para que este año el aporte de 35 millones de quetzales les sea otorgado. De lo contrario, podrían tomar medidas extremas. Esperamos que las autoridades pongan cartas en el asunto, pongan la atención necesaria. Insisto y recalco, no vamos a dejar de tratar al adulto mayor en la brevedad hasta que seamos escuchados por las autoridades, y si no son escuchadas, pues se tomarán otro tipo de medidas. La solicitud se debe a que durante los últimos 15 años no han recibido el aporte, lo que aseguran que representa una pérdida millonaria. Tenemos una estadística de que estamos movilizando dentro de 20 adultos mayores a 75 adultos mayores diarios por cada autobús. Multiplicándolo por los 793, tenemos un promedio más o menos de 30.000 a 40.000 adultos mayores, que más o menos va siendo 200.000 quetzales diarios. Se tiene previsto que los transportistas busquen próximamente un acercamiento con el presidente de la República, Bernardo Arévalo, para solventar la situación. Tras el pronunciamiento, el Ministerio de Desarrollo Social explicó que el subsidio para el transporte público departamental del adulto mayor depende del presupuesto aprobado por el Congreso de la República, por lo que para el presupuesto vigente no existe una asignación de este subsidio. Además, a través de un comunicado agregó que se debía recordar la Ley de Protección de las Personas de la Tercera Edad, que establece el acceso gratuito al transporte colectivo para los adultos mayores, por lo que por ahora se desconoce qué ocurrirá con este servicio. Con imágenes de Eric Ávila, para Impacto Directo, Rosemary Ávila.
Es una medida que por lo menos de primera mano parece positiva, Jairón. ¿Qué no estamos viendo? Un subsidio al transporte para los adultos mayores, pero se están pidiendo 35 millones de quetzales o medidas graves, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Medidas extremas que tomarán. A ver, para empezar, el transporte público no debería ser una empresa, para empezar, ¿sí? Semipúblico, digamos. O algo semipúblico. Uno, si yo tengo una empresa y la empresa y mi negocio no me funciona, no me da dinero, pues la cierro y abro otra empresa, ¿sí? Si a usted, señor autobusero o empresario del sistema de transporte, no le es rentable, pues cambia de negocio, así de sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la vida los empresarios del transporte urbano se han quejado de que no les alcanza, de que no tienen dinero, pero las unidades nunca están bien, sacan humo, no llevan asientos, están con tablas, encima tratan mal. A mi mamá, por ejemplo, casi la bota uno de estos idiotas, porque no les puedo decir otra forma, de estos choferes del transporte urbano, porque no la querían llevar. O sea, imagínate. ¿Y cuántos años? Llega. Tu mamá es adulto mayor, entonces. Mi mamá es adulto mayor, pues. Es para, si entraría en una de las personas. Yo ya estoy en plena juventud de la vejez, imagínate mi mamá. No, pero es precisamente por esas personas que están pidiendo un subsidio. Claro, se supone que es para ellos, pero los tratan mal. Pero no, o sea, dicen que son 200,000, ¿cuánto? 1.7 millones. 1.4. 1.4 millones de adultos mayores en todo el país. En todo el país. ¿Cuántos adultos mayores usan el transporte urbano? Transporte urbano que casi no hay. Sí, claro. Perdónenme, señores, pero esto es abusar de un sector de la población para querer beneficiarse económicamente ustedes, los transportistas, que todo el tiempo han hecho plata a base de subsidios, a base de cobrar de más, a base de no respetar los horarios y cobrar mucho más. Y con base en no dar mantenimiento a los buses. Si ellos esperan un subsidio, pensaríamos todos nosotros que las unidades van a mejorar. ¿En qué se va a usar ese dinero que están pidiendo? Voy a respirar profundo porque la verdad es de que eso nunca va a pasar, ¿verdad? Tenemos un sistema de transporte público muy deficiente, muy apocado, realmente, y ¿sabes qué es lo que me da más tristeza? Que ellos ahorita están en una edad, pero van para esa edad también. O sea, van para viejitos. Las personas, como decía Jairón, el adulto mayor a nivel nacional es 1.4 millones y representa el 7.3% de la población. O sea, no es mucho. Si estamos hablando solo de la ciudad capital, eso se reduce aún más. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, el respeto, aquí vamos a hablar de respeto, de valores, de dónde estamos dejando entonces a la mayor joya de la población, que son las personas mayores, ¿verdad? Entonces, es triste, de veras, que ellos quieran hacer un lucro y no darles el transporte a una persona mayor. Realmente es triste ver que estas personas tengan esta actitud. Claro, no solo a ellos, sino a todos, el transporte que merecemos, ¿no? Porque ese dinero debería de usarse. También quisiera que tocáramos otro punto y es el tema, porque a mí me llamó la atención, de tomaremos medidas extremas. Es otra amenaza a bloqueos, que es una táctica que hemos visto que ha funcionado contra este gobierno. No, y fíjate, Germán, que aquí hay una cosa que es un asunto de ley. El decreto 8096 y también la ley de acceso a los servicios básicos del adulto mayor obliga a que el Estado sea el que tenga la tutela de que las personas mayores, o sea, que rebasan los 60 años de tercera edad, tengan servicios básicos como salud, educación y en este caso transporte. Perfecto, están pidiendo un subsidio, pero yo le pregunto a la población, ¿qué facilidad tiene una silla de ruedas de una persona que va amputada, hablando también de la minusvalía, o de una persona que tiene amputación parcial de un brazo para acceder a un servicio de transporte colectivo? No hay ninguna. Difícil. ¿Qué tipo de facilidad o de seguridad interna hay para que las personas puedan subir cuando van con un bastón, cuando van con un andador? O sea, no hay ninguna. Lejos de eso, es un peligro para una persona de la tercera edad o que tiene alguna minusvalía el accesar a estos servicios de transporte colectivo. Para empezar, como bien lo indicaron aquí mis colegas panelistas, para empezar, transporte colectivo casi no es inexistente. Y el que hay, yo quisiera que me enseñaran una foto donde hay un lugar donde, por ejemplo, hay una grúa, que en otros países lo hay, donde sube
suben con la silla de ruedas y la suben y la meten directamente al transporte. O sea, esa es una violación a los derechos humanos de la persona de tercera edad y el gobierno tiene que tomar acción. La pregunta aquí es, ok, estamos pidiendo dinero, ¿para qué? ¿En qué se va a usar y cómo vamos a mejorar el transporte que estamos ofreciendo? Vamos a ir a una pequeña pausa, al regresar vamos a hablar de los migrantes, de Trump, y ha llegado el momento de presentarle esta noticia que ha generado indignación en redes sociales. Se trata de un video sobre capturas de migrantes que el público, pues que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos al final publicó y compartió en sus redes con la música y las imágenes de la popular serie infantil Pokémon. A continuación, los detalles. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos difundió un video de las capturas y redadas de migrantes y de fondo usó la canción e imágenes de la serie infantil Pokémon. En el video se observa que las imágenes de Ash Ketchum, el personaje que atrapa Pokémones, se alternan con videos de redadas y detenciones de migrantes irregulares en Estados Unidos. El texto que acompaña el video dice: "Hay que atraparlos a todos", mientras se escucha la música de la legendaria serie. Al final del video, que dura 1 minuto, se observan fotografías de al menos 10 migrantes detenidos y los delitos de los que se les acusaría. Entre ellos está un guatemalteco. Se ve su fotografía compartida con el diseño del juego de cartas de Pokémon. Se trata de un hombre de 32 años que habría sido detenido el pasado 18 de septiembre y se le señala de ser un depredador sexual. Las imágenes de los detenidos corresponden a migrantes provenientes de México, Cuba, Irán, Colombia, Jamaica, Vietnam, El Salvador y Guyana. Todas las cartas tienen el logo de Homeland Security en la parte superior y en la parte inferior contienen información de los detenidos, su edad y su país de origen. El video generó indignación entre muchos de los usuarios de la red social X. Algunos incluso pidieron a Nintendo que demande por el uso de su música e imágenes. Hasta la tarde de este día, el video sumaba más de 49 millones de visualizaciones y más de 13,000 comentarios. Hasta el momento, ni The Pokémon Company ni Nintendo se han pronunciado al respecto. Para Impacto Directo, Ginny Sogben. Es increíble, es hasta cierto punto indignante, pero ¿cómo podemos tomarnos este video? ¿Le damos importancia? ¿No le damos importancia? ¿En qué afecta o cómo suma a lo que se está viviendo en Estados Unidos con los migrantes, Nidia? Bueno, en primer lugar hay que recalcar que pues se está cumpliendo una ley del presidente, ¿verdad? Eso es algo que no lo podemos... Pues es una ley que ya ha estado siempre, sí, pero contra la inmigración ilegal. Ahora se le ha hecho mucho más énfasis porque pues él ha sido muy enfático en el hecho de que ya no quiere migrantes en su país, ¿verdad? O por lo menos que sean criminales. Migrantes ilegales. Migrantes ilegales, exactamente. Por otro lado, creo yo que esto es una forma de fomentar miedo. Acuérdate que el miedo es una de las formas en que yo puedo dominar a las personas también. Entonces, yo más creo que va por esa línea, ¿verdad? Del miedo, de amenazar, amedrentar. De que si tú estás ilegalmente y aparte de eso has cometido algún delito en tu país, te voy a agarrar y te voy a deportar. Bueno, estar ilegalmente también es un delito, ¿no? Empezando por ahí, Jairo. Claro. Mira, están en su país y están en su derecho. Los votantes pusieron al señor Trump en la presidencia es porque comulgaban con los pensamientos de él y si no entras de la vía legal al país, pues te vas a tener a las consecuencias. Con respecto al video, también hay que tener en cuenta de que a los que ponen dentro del video son gente que ha tenido procesos criminales. Son criminales. Y dentro de lo que dijo, según entiendo el señor Trump, es de que lo primero van a expulsar a la gente que tenga antecedentes penales, ¿no? O que sean criminales, según entiendo. Entonces,
como dijo mi colega, es para implantar miedo. No solo está ese video, tal vez por el hecho de haber usado la canción de Pokémon y el asunto de ir buscando a los migrantes se volvió indignante, pero, para la gente, pero como digo, ahí sí que si violaste la ley, ¿qué otra cosa te queda? Claro, al final, de cualquier manera, pues se puede considerar como una burla. ¿Había necesidad de sacar un video de esta manera? No. ¿O para qué lo hicieron? ¿Qué querían lograr? Además de Obviamente, miedo. lo que dicen mis colegas panelistas tienen toda la razón, pero también el tema es la estigmatización del migrante. Correcto. Es la fobia al migrante, que eso puede generar también olas de violencia o de homicidios o asesinatos en contra de migrantes que no necesariamente sean personas que tienen antecedentes penales. Incluso me parece, más allá de eso, un abuso también el que aparezca la bandera que representa la nación de origen de estas personas, porque como que Estados Unidos no tuviera tampoco criminales. O sea, yo considero, es mi opinión, la cual respeto también en criterio en contrario, que existen otras formas en las cuales se puede fomentar la no migración ilegal, pero no haciendo una burla y más utilizando recursos como por ejemplo esta serie Pokémon, en la cual se estigmatiza, se vulneran los derechos humanos del migrante, que sí está de una manera honrada y digna trabajando por su familia y en la cual le representa, por lo menos a los países centroamericanos, la mayor cantidad de PIB, de ingresos económicos, y que obviamente vulnera también ese prestigio y esa honorabilidad que todos tenemos. Yo pienso que obviamente están atendiendo órdenes directamente del señor Trump, pero esa es una manera burlesca y una manera de, diría yo, que atropella los derechos no solamente de la gente migrante, que también está haciendo las cosas bien, sino que de alguna manera también manda un mal mensaje al ciudadano norteamericano para que desprecie y menosprecie al latino precisamente por ser latino, no necesariamente porque sea un criminal, pero obviamente pues donde manda capitán no manda marinero. Claro, al final incluso en muchas de estas situaciones no sabemos incluso si realmente fueron o cometieron algún crimen estas personas. Agradezco a mis compañeros que me acompañaron hoy, a Nidia González, mercadóloga y coach de vida, Jairón Salguero, actor y comediante, y también a Jorge Granados, médico y abogado especialista en criminología. Yo soy Germán Galindo, cubriendo a Alexis Ponce, que estará con nosotros la próxima semana. Le agradecemos por estar conectado y sintonizado con nosotros. No se pierda mañana el programa Impacto Directo a las 7 de la noche.